Bueno, pues en el desarrollo del taller que ha tenido lugar esta mañana, pues hemos ahondado en esa medicina de precisión, ¿no? Esa aplicación de la medicina de precisión. La elaboración de este taller, bueno, pues ha seguido la tónica que ya siguió el año pasado en uno de similares características, bastante ameno, con un inicio, una bienvenida y una introducción, ¿no? Una conferencia que les llama de inspiración, donde se pone en contexto, y donde hemos contado con la participación de Joaquín Dopazo, de Chimo, donde nos ha dado las primeras pinceladas que hemos ido trabajando para las reflexiones luego en los talleres, ¿no? El taller ha consistido en unas dinámicas de grupo en las que se han hecho una serie de grupos de trabajo, una serie de roles que luego comentaremos, y en las que, bueno, creo que es importante ese componente de pseudo competición que se genera, porque al final la gente se enchufa y yo creo que eso es bueno para sacar buenas conclusiones y buenos retos, ¿no? Pasa si quieres. El contexto, pues como dice ahí, ¿no? La conferencia de inspiracional de Chimo sobre genómica, sobre el diagnóstico. La siguiente, por favor. Pues Chimo nos daba un poco de visión sobre conceptos que son de gran relevancia, ¿no? Muy interesante ese ciclo del dato, con cierta similitud a esa economía circular, de cómo los datos no solo son de entrada y salida, sino de reingreso para la vuelta a la toma de decisión. Creo que ahí nos ha venido bastante bien esa visión, ¿no? Esos 4 niveles de decisión y ese enfoque que tiene que tener el mundo de la genómica aplicada a la práctica clínica, una vez que lo escalamos a otros niveles de uso, más allá del ámbito del piloto o más allá del ámbito de la puesta en concepto del mundo de la investigación, ¿no? Y unos datos muy interesantes que se referían a la evolución del coste de la prueba de una secuenciación genómica, del orden del primer dato, que no me acuerdo si era del orden de 100 millones de euros, cosas así, hasta el último dato que reflejaba de 200 euros, ¿no? Luego hablaremos sobre eso, pero eso hacía reflexionar sobre esa universalización de la elaboración de las pruebas, de esa secuenciación de genoma y los retos que ello iba a suponer, ¿no? Porque a medida que vamos secuenciando más y más y más, eso genera más carga de trabajo, otro nivel de escala, otro nivel de enfoque, y es importante que todas esas puestas en concepto, esas pilotos, esas pruebas, tengan en cuenta desde el diseño esa escalabilidad, porque nos encontramos muchas veces en situación de no continuidad, porque el modelo elegido, si no es el correcto, pues llega a puntos de no retorno, y ahí hemos estado reflexionando también por encima. Luego, a partir de ahí, bueno, amplio y muy interesante toda la exposición que nos ha hecho Chimo. Como siempre, pasamos a la exposición de un caso real, ¿no? De este caso de los compañeros de Dedalus, que si quieres, Meli, comentas tú, ¿vale? Un poco después de que Chimo nos haya introducido el cómo se van a tener, ya tenemos acceso a gran cantidad de datos, pues lo que hemos estado contando es un proyecto que tenemos ya una realidad, estamos en el ecuador del proyecto, es un proyecto de 4 años a nivel internacional, donde tenemos que hay 23 organizaciones, un proyecto de 10 millones de euros, donde se están utilizando 3 casos de uso de enfermedades raras, donde se va a hacer toda esta secuenciación y se va a hacer todo este estudio genómico. En ese proyecto está participando Dedalus, y lo que va aportando aporta la parte tecnológica, aporta la plataforma, donde la plataforma pues veíamos que cubría muchos de estos retos que estaba planteando Joaquín antes en su ponencia, porque tenía que normalizar los datos, tenía que hacerlos seguros, teníamos una serie de temas de ética y demás, que es un poco lo que persigue toda esta plataforma, y sobre todo con el tema de los datos me los quedo en casa, los datos federados, que el algoritmo venga al dato y el dato no tenga que ir hasta el algoritmo. Entonces yo creo que estas 2 ponencias han servido para que a todas las personas que han asistido al taller, que la verdad es que han sido muchas y le agradecemos la presencia tan temprano, pues un tema que era así un poco más arduo de ver cómo construyo yo ahora la solución, pues les ha permitido el entrar en harina. Hemos tenido unos dinamizadores muy buenos, también agradecerles a todos porque han tenido que lidiar con tiempos y con equipos grandes, porque hemos montado unos equipos de trabajo grandes y también eso es más dinamizante, pero también hay que saber gestionarlo adecuadamente. Entonces nos hemos organizado en el taller que, como os decía,
las personas han tenido que establecer lo que eran las soluciones desde el punto de vista funcional, desde el punto de vista de arquitectura y también establecer una metodología con diferentes aspectos. Vamos mal, ¿no?, de tiempo. Pues venga, vamos a correr. Lo hemos hecho, que tengan que hacerlo desde ponerse diferentes gorritos. Aquí no todos venimos de IT, tenemos que poner desde el nivel del paciente, demás y tal, debatir entre ellos y darnos un poco luego la solución que habían propuesto y defenderla. Se han montado, como os decía, 3 grupos y lo que sí es importante, pues un poco el primer grupo lo ha atacado muy estructuradamente desde los 3 puntos que se le pedía: funcional, arquitectura y metodología. Salía el tema de hay que federar los datos y queremos que se apliquen, que lo podamos poner cerca de la historia clínica. Se ha visto que en todos estos tipos de proyectos, el gestor del proyecto tiene un reto muy grande, que es cómo demuestro que esta solución va a generar un ahorro de costes inmediato y que por lo tanto hay que invertir en ella. El segundo grupo lo ha orientado más vamos a centrarnos en casos prácticos, vamos a centrarnos en patologías sociales, vamos a centrarnos en una serie de temas en concreto porque el objetivo es vivir mejor. Se han planteado temas muy interesantes como no todas las organizaciones tienen la capacidad, igual tendremos que ir a una nube en mezcla de híbrida y privada dependiendo de la organización. Ha salido a colación el tema del DNI genómico, el poner a disposición mis datos y todo lo que eso conlleva. ¿Cuántos datos quiero poner? ¿Durante cuánto tiempo quiero poner esos datos? Así que sigo corriendo mucho. El tercer grupo, pues los que han muy orientado también con las jornadas, también ha hablado de hay que federar los datos, pero ojo, que estamos montando la estrategia nacional. Entonces, esa estrategia que esté todo alineado, que los datos se queden en las autonomías, pero hay que federar esos datos hacia esa estrategia nacional del dato. Ha vuelto a salir el tema del DNI genómico y temas muy interesantes de metodología, de montemos catálogo, quién tiene que revisar la información, etcétera. Ya simplemente deciros, bueno, pues que el grupo ganador ha sido el grupo 1, pero también ha habido un tema muy interesante. Se ha creado un grupo de trabajo tan bonito que este grupo, que era el grupo de ganador en el que íbamos a sortear el famoso jamón, que el jamón existía, pues ha decidido que mejor que lo sorteamos entre todos los grupos. Entonces, bueno, pues el sorteo, pues se sorteó el jamón y ya llegamos ahí. Y bueno, ya un poco las conclusiones, deciros que cada uno ha trabajado por su lado, pero hay muchos puntos en común y que ha sido muy interesante y agradeceros todos la participación. Pues nosotros también, de entrada, agradecer a todas las personas que han estado en el taller. Era un taller a las 9:30 de la mañana y aún así ha habido una asistencia muy activa, muchísima discusión. Los dinamizadores también han sido muy activos a la hora en los grupos de trabajo que hemos creado, así que a todos los que habéis asistido, pues muchísimas gracias por el interés y por toda la energía y por todas las ganas de aportar soluciones a este gran reto, ¿no?, que era el que nosotros planteábamos en el taller. La dinámica que hemos seguido durante las 2 horas que hemos estado trabajando, primero hemos hecho una introducción donde en este caso Juan y Blanca
los dos oncólogos del Hospital Puerta de Hierro, nos han hecho una contextualización para entender bien cuáles son los principales retos a los cuales ellos en su día a día tienen que hacer frente cuando tienen que tomar decisiones para los pacientes oncológicos. Entonces, estos retos nos los han explicado desde tres grandes perspectivas. Una es el reto que supone el propio proceso oncológico de por sí, es decir, la atención al paciente oncológico. Hay muchísimo conocimiento que se genera y que crece exponencialmente. Hay muchísimas disciplinas especialidades que participan en la atención del paciente oncológico, participan múltiples niveles existenciales y, por lo tanto, garantizar que este proceso de gran complejidad siga las guías clínicas y que a la vez pueda personalizar las decisiones según las características de cada uno de los pacientes, pues es una de las grandes áreas en las cuales ha habido un grupo de trabajo que ha trabajado para dar solución a este reto. El segundo grupo la segunda área donde Juan y Blanca, ¿no?, nos comentaban que tienen mucho reto es respecto a la evaluación de resultados en tiempo real. Es decir, actualmente en oncología ha habido y hay disponibles terapias avanzadas dirigidas para pacientes, pero a la hora de tomar la decisión sobre a qué paciente realmente esa terapia es efectiva, pues al final ellos se basan en los resultados de los estudios clínicos. Y los estudios clínicos al final representan una minoría de la población. Por lo tanto, en este caso, el poder realmente utilizar toda la información, los datos reales de los pacientes que se generan en el día a día y poder medir todos los resultados en tiempo real, y poder medir estos indicadores claves que permitan tomar decisiones clínicas personalizadas y eficientes para los pacientes era otro de los grandes retos. Y había otro grupo de trabajo, en este caso, que ha estado focalizado en este área. Y el tercer bloque que hemos trabajado en el taller ha sido desde la perspectiva del paciente, es decir, la necesidad de involucrar cada vez más el paciente en la toma de decisión, en la gestión de su propia salud, incorporando los PROMs y los PREMs, es decir, la calidad, los resultados de salud percibidos por los pacientes y sus propias experiencias, ¿no? Y el poder también recopilar toda esta información, que ya hay marcos metodológicos como ICHOM y diferentes escalas que permitan de manera cuantitativa identificar estos resultados, pues es otro de los grandes bloques que los grupos de trabajo han trabajado. Entonces, cómo hemos llevado la discusión, cada grupo de trabajo, para llegar a las conclusiones, hemos hecho un proceso donde hemos partido de identificar las principales barreras. Tras entender cuáles eran los principales retos para cada bloque, se han identificado las principales intervenciones y acciones que también se proponían como grupo para dar solución a estos retos. Y por último, hemos identificado qué recursos eran necesarios y un plan de acción, ¿no? Cuáles son los siguientes pasos que necesitamos dar para poder implementar estas soluciones. Entonces, después de haber trabajado los grupos, hemos hecho una apuesta en común y lo que ahora Juan nos va a comentar es que nos hemos dado cuenta que cada uno de los, a pesar de haber trabajado de manera independiente, muchas de las conclusiones de cada uno de los grupos pues, tenían patrones comunes, ¿no? Y ahora pues, Juan en este caso comentará las principales conclusiones que se han sacado de los grupos de trabajo. Bueno, pues la idea era transmitir o proponer cómo las TICs podían guiar el itinerario diagnóstico y la medicina de precisión en cáncer. Y después de 2 horas de taller con múltiples profesionales de diferentes disciplinas en 3 grupos, yo llegué a diferentes conclusiones. Y la más importante iba centrada sobre todo en las barreras y con un poquito de vergüenza de reconocer que la primera barrera somos los propios médicos. Necesitamos un cambio cultural y para ello vamos a necesitar ayuda. Es muy difícil trabajar tal y como estamos trabajando y esperar que toda la información que generamos se pueda analizar.
Entonces, en otras circunstancias, en otros talleres similares, se hablaba mucho de los perfiles híbridos, de los grupos de trabajo, y casi siempre iban centrados a proyectos, a acciones puntuales, con un deadline concreto y una idea que sí ha salido esta mañana en los 3 grupos es que efectivamente se necesitan unidades multidisciplinares con médicos, gestores, tecnólogos, pero que eso no debe ser puntual. Deberíamos instaurar unidades, llamémosle de diferentes formas. Nos gustó la palabra unidades de ciencia de datos, pero que permanezcan en los hospitales, que generen además cultura en la institución. Deben de estar cerca de los pacientes y eso se debe mantener, no solo para una acción puntual. Eso lo podríamos entender de la misma forma que existen servicios de cardiología, servicios de oncología, servicios de imagen. Si realmente queremos una transformación digital, tiene que estar presente en nuestros hospitales. Otra idea, y que se repite cada vez que se intenta instaurar alguna nueva herramienta en cualquier hospital, en cualquier servicio, es la palabra proceso. Las herramientas pueden dar respuestas, pueden dar soluciones a problemas en ciertos momentos de la enfermedad, pero si desarrollamos una herramienta para un momento, para responder a una pregunta, para ofrecer una solución, siempre tiene que integrarse con la visión del proceso de atención integral al paciente con cáncer. ¿De qué forma modifica todo lo que va a pasar después? ¿De qué forma utiliza todo lo que va a pasar antes, todo lo que ha pasado antes? Y ¿cómo va a cambiar el resultado final? Es más allá del proceso tenemos que pensar en el propio sistema. También se habló en nuestro taller. Se habló a raíz de la utilidad de las sinergias, ¿no? Si esto se genera un proceso útil para el cáncer, un proceso guiado por nuevas tecnologías, probablemente también sea útil para cardiología, probablemente sea útil incluso para la propia gestión del hospital, ¿no? Hay que sumar, ¿no? Hay que crecer en esta idea, y al final es lo que ligaba con el primer punto: desarrolla una cultura y da mayor garantía de éxito. Sobre el éxito también tenemos que aprovechar las cosas buenas. Hay muchas cosas buenas, en concreto de datos y análisis de datos. Hay grandes repositorios en los hospitales con datos estructurados que de alguna forma están trabajando independientemente unos de otros. Hay que ligarlos, relacionarlos y definir una gobernanza de los datos, que también es algo que he aprendido de vosotros, los tecnólogos sobre todo, y ahorra muchísimo trabajo y genera la inercia para arrancar también, lo que ya tenemos bueno, ¿no? Necesitamos algún éxito para compartir y motivar, y si pensamos en cambiar la cultura de trabajo de todos los médicos de España, que son centenares de miles, es un fracaso seguro. Eso no va a ocurrir. Puede ser el objetivo a largo plazo, pero no recuerdo ahora mismo quién lo planteó en nuestros talleres. Hay que marcar objetivos a corto, medio plazo. Los corto plazo son fundamentales para que se siga apostando por esto, y también para arrancar. Hemos debatido durante los últimos 10 años mucho sobre la transformación digital, pero todavía no nos ha llegado. Pues quizás necesitamos algún éxito pequeño, en algún trabajo pequeño, para que eso pueda arrancar. Y por último, lo apuntaba Clara, no podemos olvidar que esto lo hacemos porque tenemos enfermos, tenemos pacientes, y no podemos seguir avanzando en la medicina sin tener en cuenta lo que ocurre. Y lo discutíamos un poco pensando en qué íbamos a decir ahora. Una de las cosas que nos convenció es que cualquiera de nosotros podemos ser pacientes en cualquier momento, y tenemos cierta formación y vamos a meternos en Google y vamos a ver cosas horribles, y esto no es la forma, ¿no? Hoy en día hay herramientas donde se puede filtrar la información, se puede educar y empoderar al paciente, y no solo eso, guiarle a través de su proceso, facilitarle ese transcurrir por los hospitales que cuando se vive como paciente suelen ser medios hostiles. Lo hacemos por los pacientes, tenemos que contar con ellos. Hay un área enorme, sobre todo en PROMS y PREMS, y ya vamos tarde, hay que introducirlo. Y no sé si tenéis alguna pregunta, intentaríamos resolverla.
En primer lugar, agradecer a los que estaban a las 9:30, a los que están a las 8 de la tarde también. Porque, ostras, no. El taller principalmente lo hemos trabajado para dar un debate sobre las preguntas que todos tenéis en el cuestionario que hemos hecho de las jornadas. Y empezamos por la primera, ¿no? ¿Esto sí? ¿Está ordenado? Bueno, esto no está ordenado. Bueno, empezamos por esta, que aunque pone el número 3, era el valor. Sí que ha salido de manera recurrente en el taller la manera de, digamos, de mapear o comparar la experiencia de digitalización de la anatomía patológica con el diagnóstico por la imagen. Como sabéis, ayer dijimos que un volumen muy alto de hospitales, el único servicio que no es digital es la anatomía patológica. Y vamos a digitalizarlo. Entonces, cuando vamos a digitalizarlo, nuestra tendencia siempre es decir, ostras, igual que digitalizamos el diagnóstico por la imagen, digitalizaremos la anatomía patológica. Pero ni los profesionales son los mismos, ni el ciclo de vida de datos son los mismos, ni las necesidades posiblemente son las mismas. Y también lo que hemos aprendido y lo que tenemos ahora no es lo mismo que cuando digitalizamos el diagnóstico por la imagen. Y ahí es donde estuvimos una parte del debate, del cual una de las conclusiones era, ostras, ¿por qué hace unos años, cuando empezamos a digitalizar el diagnóstico por la imagen y algunos servicios de salud empezaron a plantearse el digitalizar la anatomía patológica, por qué no lo pudieron hacer? Y principalmente había dos barreras. Una, la tecnología de digitalización. La tecnología de digitalización que hoy existe en el mercado permite digitalizar la rutina clínica de un servicio, con independencia del dimensionamiento de ese servicio. Hace unos años no. Hoy en día eso está resuelto. Tenemos tecnología de digitalización de anatomía patológica que nos permite digitalizar la rutina clínica sin ningún problema. Y se pusieron varios ejemplos de hospitales que los servicios ya están 100% digitalizados y en rutina clínica están funcionando. Por otro lado, había otro impedimento también tecnológico, que es el volumen alto de este tipo de información. Hace unos años, gestionar volumen alto de información era complicado. Y cuando hablábamos de imagen médica, de diagnóstico por la imagen, estos eran los grandes volúmenes. Hoy, en sanidad, nos toca gestionar volúmenes grandes de datos. Es lo que nos tocará. Y lo que trabajábamos en diagnóstico por la imagen no es nada con la anatomía patológica. Y hoy ya no es un problema el almacenamiento, de distribución y la custodia de esta información, ¿vale? Y hoy ya no es un problema guardar teras y petabytes de información. Eso ya está superado. Pero es que no tan solo está superado, sino es que lo que nos viene es muchísimo más. Nuestra capacidad de procesar grandes volúmenes de información en salud es lo que tenemos. O sea, la anatomía patológica se come al volumen de información del diagnóstico por la imagen, de la radiología, pero la genómica se come a la anatomía patológica. Por lo tanto, el gran volumen de información que vamos a generar y que estamos generando es uno de los retos que tenemos encima de la mesa. El tercer tema que había era, ostras, ¿por qué, aunque los dos primeros son tecnológicos, por qué no se puede, qué valor aporta la digitalización del servicio de anatomía patológica? Y aquí, cuando lo comparábamos con otros, había un error, hay un ahorro claro en cuanto a ahorro económico. Cuando se lo comparábamos otra vez con diagnóstico por la imagen, se veía muy claro, pero aquí tenemos que seguir manteniendo las laminitas, los circuitos no quedan claros si se sustituyen o no, no hay un retorno muy claro, pero sí que hay dos retornos claros. Uno es mayor eficiencia y actividad y sobre todo el trabajo en red. No hay patólogos y se justifica claramente cuando digitalizamos y eso lo hacemos en un entorno extrahospitalario, ¿vale? O sea, ya no hay un servicio, sino hay una red de patología digital. Es cuando tiene el valor, ¿sí? Y es cuando realmente tenemos un retorno a la digitalización. Cuando tenemos que trabajar en red, ¿vale? Es cuando realmente hay un retorno para la digitalización de la anatomía patológica. Y el alto nivel de especialización también al que vamos.
Entonces, bueno, el anterior, el siguiente, o sea, si tenemos que trabajar en red, ¿cómo lo hacemos? Necesitamos un marco normativo, un marco de normalización. Y aquí donde pensábamos que íbamos a estar debatiendo, si el DICOM sí, el DICOM no, pues fue algo que fue muy rápido. O sea, es que no hay otra. Lo sentimos, pero si queremos trabajar en red, hay dos soluciones. O la red de todos los patólogos de todo el Sistema Nacional de Salud es de un único fabricante y, por lo tanto, con un único formato, o se trabaja con uno que sea de referencia. Y el único que tenemos de referencia es el DICOM, aunque se vaya mejorando. Y en eso coincidimos y no hubo más debate, ¿vale? Sí que es cierto que aunque tengamos el DICOM, eso nos permitirá trabajar en red, compartir la información, que puedan trabajar los patólogos en esa red y que el DICOM nos permitiría lo que nosotros pensamos que iba a ser un espacio de debate largo. Pero otro de los aspectos importantes, que después en los siguientes puntos aparece, es que los profesionales en la digitalización del servicio de anatomía patológica no esperan ya solamente tener una pantalla, no esperan ya solamente ver de manera digital y moverse con el ratón en lugar de con el microscopio, sino que esperan la inteligencia artificial, darle algo más, ¿vale? Y no solamente esperan que le demos soluciones con la inteligencia artificial, que se le ayude, sino también lo que esperan es que sea un entorno sobre el cual investiguen. Y hoy en día la investigación es con datos. Hoy en día en los hospitales el fuente de investigación es con los datos. La investigación es digital, ¿vale? Gran parte de las publicaciones de investigación están basadas en inteligencia artificial. Por lo tanto, todos los profesionales nos piden ya incorporar la inteligencia artificial, pero no tenemos datos. Y aquí es donde está el otro gran reto. O sea, si no tenemos datos, ¿cómo podemos entrenar? Y aquí es donde también estuvimos debatiendo diferentes tecnologías y fórmulas, desde datos sintéticos, la generación de datos sintéticos, o bien el ir reentrenando soluciones, ir evaluando la solución de inteligencia artificial a medida que vamos incorporando y desplegando datos. Y, no voy a hacer spoiler, otros temas más de cómo abordar esta inteligencia artificial. Gracias, Carlos. Bueno, en primer lugar, yo no soy David Álvarez, ¿vale? Soy Javier Arribas, que mi compañero se ha tenido que ir y le sustituyo yo. Nada, simplemente un comentario a añadir a lo que ha explicado Carlos en cuanto a la estandarización del tipo de imagen de anatomía patológica, en el que todos estamos de acuerdo que tenemos que viajar hacia el estándar DICOM. Lo que sí que es importante reseñar para aquellos que no lo conozcáis, actualmente ya hay proveedores que dicomizan la imagen, pero lo que se hace actualmente es que la visualización, los visores específicos, tanto la visualización como los algoritmos que ya se aplican de inteligencia artificial trabajan sobre el raw data, sobre el formato propietario. Es luego en una siguiente fase en la que la imagen se decomiza y se almacena a largo plazo. Era, bueno, solo un pequeño detalle. Otro de los temas que hemos estado comentando es definir el modelo sobre el cual se deben o se pueden desarrollar los algoritmos. Entonces, hemos diferenciado tres modelos muy claros: el modelo comercial de toda la vida, el modelo in-house y el modelo híbrido. En este sentido, pues el modelo comercial es el que todos conocemos, en el que las diferentes empresas pues hacen un análisis de mercado de cuáles son las necesidades y qué tipo de algoritmos podrían tener una mayor aceptación y un mejor retorno económico. Entonces, ahí las empresas pues hacen el trabajo de principio a fin hasta que certifican esos algoritmos y los sacan al mercado. Es el modelo más claro, ¿no? Luego hablábamos del modelo in-house. Por ejemplo, Beatriz Martínez, de la responsable IT del Hospital de San Cecilio, me doy prisa.
Nos explicaba que en Granada, por ejemplo, hay varios grupos de investigación en la universidad que están trabajando en algoritmos, pero detectábamos una problemática en ese sentido, y es hacer llegar esos algoritmos al mercado, que se puedan utilizar en más sitios aparte de aquellos en los que se están desarrollando. En este sentido, también hemos comentado que existe la posibilidad de externalizar parte de todo ese proceso, que es una parte que es muy compleja, que es la de la certificación. Y luego, por otro lado, hablábamos del modelo híbrido, que parece que últimamente pues, se está imponiendo bastante, en el que en los pliegos pues, se incluye la adquisición de algoritmos ya desarrollados por las diferentes compañías, pero también se incluye la posibilidad de desarrollar nuevos algoritmos en el marco del proyecto o mejorar los ya existentes. Y aparte de hablar sobre la definición de cómo podemos desarrollar esos algoritmos, hablábamos de la necesidad de integrar los algoritmos en el flujo de trabajo de una manera perfecta y desde el principio. ¿Por qué? Porque por muy bueno que sea un algoritmo, si al final supone que el patólogo tenga que conectarse a otra plataforma, tenga que buscar los casos en concreto y demás, al final esos algoritmos no se van a utilizar. Entonces lo que se necesita es que los algoritmos de inteligencia artificial, los resultados de estos algoritmos se integren directamente en el visor de anatomía patológica, de tal forma que el patólogo, cuando se sienta a interpretar un estudio, tenga esos resultados de la inteligencia artificial en el propio visor e incluso priorizando aquellos casos que interesa revisar a priori. Y bueno, nada más. Agradecer como Carlos la participación de toda la gente que ha estado en el taller, porque la verdad que ha sido muy interesante y el nivel de participación ha sido alto. Gracias. Buenas tardes. Pues voy a ir rápido. Taller 4, imagen digital funcional, modificación de procesos. No sé si voy a ver mucho, pero bueno. El taller lo hemos basado en dos proyectos. Aquí hemos puesto por tema de tiempo uno, que hemos desarrollado en Navarra sobre un caso de éxito que nos sirve de marco para hacer la reflexión de los posibles proyectos que pudiéramos abordar si nos dejaran en este grupo de trabajo, en este taller, pues tomar decisiones a alto nivel, ¿no? Se basa en la retinografía para los pacientes diabéticos, se hace una retinografía cada año, no voy a entrar en muchos detalles. En Navarra lo que tenemos es un sistema de retinógrafos a lo largo de toda la geografía, con lo cual la accesibilidad a los pacientes, sobre todo en zona rural, está garantizada. El paciente diabético va una única vez a su retinógrafo cerca de casa y se olvida del tema en caso de que no tenga ningún problema con su retina, ¿no? En este caso. Esto lo que detecta, y hemos detectado como 4 momentos que hemos llamado así, y cada momento lo aborda cada uno de los 4 grupos de trabajo que hemos hecho en el taller, a los cuales se les ha pasado una serie de baterías de preguntas para reflexionar y para priorizar con cuál de ellas se quedarían a la hora de establecer o de priorizar un proyecto determinado que tenga que ver con imagen digital. El siguiente momento es el tema de la generación de la imagen. En este caso se genera una imagen en formato DICOM que se almacena, en este caso, en un PAX. Esto ha generado el segundo momento, en el cual las personas del taller han reflexionado sobre todo lo que tiene que ver con lo que es la plataforma de imagen digital, con todo lo que es la infraestructura servidora, visores, etcétera. El tercer momento sería lo que es la lista de trabajo, la historia clínica informatizada. Esto, el proyecto que tenemos tiene el valor añadido de que es un algoritmo que está integrado en la historia clínica informatizada del paciente en Navarra, tanto primaria como especializada.
Nosotros le hemos llamado Naya, que se llama Navarra Inteligencia Artificial, y como digo, bueno, el médico tanto de familia como el oftalmólogo, dentro de su lista de trabajo de pacientes diabéticos, aparte de todo el resto de tareas que puedan tener asociadas a este paciente, pues tienen un algoritmo que les está diciendo con un 97% de sensibilidad si esa retina tiene algún signo de retinopatía, si tiene algún microexudado, tiene una microhemorragia o tiene un microneurisma o lo que sea, y en función de eso se toman las decisiones. Esto sería el tercer momento, el tercer grupo de trabajo creado, y finalmente el último grupo de trabajo, el último momento, que ya es el puramente más funcional, en el cual nosotros inicialmente en Navarra, desde el año 2003, hay 4 médicos de familia entrenados en retinopatía, en retinografía, perdón. Cuando ven algún problema lo derivan al oftalmólogo, y llevamos ya unos cuantos meses, ya está en producción, y el cual ya el médico, aparte de su formación para ver esa retinografía, tiene la ayuda del algoritmo, y los médicos, bueno, pues cada vez se fían cada vez más del algoritmo que de su propio ojo, porque el algoritmo no se cansa, no se duerme después de haber comido, no tiene, en fin, funciona bien, y con un 97% de sensibilidad mucho más alta que el mejor de los escenarios de los médicos de atención primaria. Con lo cual, y el último paso que ha decidido el jefe de oftalmología del Hospital Universitario de Navarra es que cuando el algoritmo es un algoritmo que, como estaba entrenado y está validado con imágenes del propio sistema, de las propias imágenes del Servicio Navarro de Salud, está aprendiendo, que cada vez tiene más sensibilidad. Entonces el jefe de oftalmología ya ha dicho que cuando el algoritmo detecta que hay algún signo de retinopatía, ya no hace falta ni que lo vea el médico de primaria, sino que directamente ya el algoritmo ya lo remite directamente a la consulta del oftalmólogo. Esto sería el cuarto momento y el cuarto grupo de trabajo. En cada uno de estos, bueno, este lo voy a pasar rápido porque este es el hemos puesto también, pues esto lo voy a pasar, que es un tema de dermatoscopia, que sería lo mismo en este caso, pero lo voy a pasar rápidamente. Entonces, lo que hemos detectado son esos 4 momentos y esos 4 grupos de trabajo. En cada grupo de trabajo se les ha planteado una serie de preguntas que reflexionaran tomando como ejemplo como modelo este ejemplo, pero que pudiera ser para cualquier proyecto que se pudiera detectar que tenga que ver con imagen digital, y se hace una serie de preguntas y también abierto a las posibles reflexiones de cada grupo, ¿no? En el grupo 2 exactamente lo mismo, que tiene más que ver con infraestructura servidora, servidores postprocesado de software de procesado de imágenes, DICOM, no DICOM, PACS, UNA, etcétera. El tercer grupo de trabajo, que tiene que ver con todo lo que es la integración de los sistemas de admisión, de los sistemas de historia clínica, de los algoritmos de inteligencia artificial. El tema de la integración, que es un tema donde nos la jugamos muchas veces, ¿no? Hay muchísimas cosas hechas, muchísimas más cosas que se pueden hacer, pero luego integrar todo eso en los sistemas, en las herramientas de los clínicos, para que realmente las utilicen y sean efectivas, pues es donde nos suele costar más, ¿no? Y luego el cuarto, que también es, pues eso, todo el tema de lo que ya se hablaba un poco, ¿no? De lo que es la formación de los profesionales a los que va dedicado todo esto, cómo se les forma, cómo se les comunica. Lo hacemos fatal, comunicamos fatal en todos los sitios, y aquí no es una excepción, ¿no? Es una cosa que todos reconocemos que lo hacemos muy mal, pero lo seguimos haciendo mal. Todo lo que es el rehacer todos esos procesos, ¿no? Al final las TICs y todo esto estamos hablando, al final lo que son es la base de los procesos en sanidad, ¿no? Luego hay una serie de preguntas también que tienen que ver con sostenibilidad, recuperación de datos, que pueden ser comunes a todo ello. Vale, entonces, y aquí ya lo cojo rápidamente en una línea, porque lo que les hemos pedido a cada grupo es que intentaran resumir, y si fuera solamente en una de todo lo que han hecho, de todo lo que han reflexionado, que todo es importante, se quedaran solamente con una de ellas. En el grupo 1, que tiene que ver con todo lo que es la gestión a nivel de comunidad, pero puede ser a nivel de cualquier comunidad o a nivel de España. Lo principal para ellos ha sido decir la sostenibilidad. Tiene que ser lo que vayamos a hacer, ese nuevo proyecto que vaya a surgir, tiene que ser sostenible, y eso tiene que contar financiación, pero no solo la financiación inicial, sino la financiación recurrente de todo lo que hacemos, genera un gasto recurrente, etcétera, los IVAs de los fondos europeos, etcétera, etcétera. En el caso segundo está el tema de la plataforma de servidores, etcétera. Tiene que ser una estructura centralizada. Estaría bien que hubiera un inventario de todas las modalidades que generan imagen para que poder gestionarlo mucho mejor. El tema DICOM, por supuesto, hablan de lo que es todo lo que pudiera ser temas en la nube, sobre todo pensando en radiólogos que puedan trabajar a distancia. Y luego 2 temas que a mí me parecen muy interesantes. Una, que
si tuvieran que hacer un proyecto ahora, tendría que tener una entrada en atención primaria, que les parecía eso crítico a la hora de empezar con un proyecto estratégico. Y otra cosa interesante que creo que sería que les parecía que no sería correcto empezar con un proyecto que pasara porque el propio paciente subiera imágenes al sistema de historia clínica. En el tercero se ha hablado y ha habido un poco de polémica con el tema de la integración. Tiene que ser lo más sencillo posible, la integración cuesta muchísimo, cuantos más sistemas tenemos para integrar cuesta mucho, y tendría que ser un sistema que fuera interoperable basado en arquetipos y disminuyendo al máximo el número de sistemas de productos de información que tuviera. Y para finalizar, el tema de más funcional, ¿no?, de los procesos. Hablaban de abordar, si tuviéramos que abordar un proyecto ahora, basado en un repositorio centralizado de imágenes en cada comunidad autónoma, hacer un pilotaje sencillo, validando los algoritmos en cada uno de los entornos para que tenga validez. Y ya con esto acabo. Si tuviéramos que empezar con algún proyecto, pues creo que estamos de acuerdo en que parece que el tema de oftalmología, retinografías, etcétera, podría ser uno, dermatología podría ser otro, radiología simple otro y anatomía patológica otro, con esos 4 condicionantes que han dicho. Y solamente agradecer al grupo, ha sido súper interesante, la verdad, poner en común todos sus puntos de vista, ha sido muy animado, ha sido muy interesante, y yo la verdad es que animaría a esto a repetirlo las veces que haga falta, porque creo que ha sido muy, muy enriquecedor. Bueno, nada, yo como vamos muy mal de tiempo, pues no me enrollo mucho. Simplemente yo creo que lo que quiero es agradecer a toda la gente que ha venido, a pesar de que nosotros no dábamos un jamón, y aún así ha venido mucha gente. Se han formado grupos de debate. Primero, dentro de cada grupo ha habido mucho debate sobre las distintas aproximaciones, tanto a nivel de adquisición de la imagen como de almacenamiento, estandarización, arquetipos y algoritmia. El resumen que yo hago es que si unimos todas esas piezas, si conseguimos estandarizar, si conseguimos arquetipar para hacer repositorios comunes y eso lo enfocamos al desarrollo de estos algoritmos, podemos llegar, ¿no?, a optimizar el proceso de diagnóstico por la imagen, que era un poco la pregunta del taller. De hecho, la pregunta del taller que planteábamos en la intranet era qué pensabais que era la opción que más podía tener una mayor influencia en la mejora de este proceso, y ha coincidido con que era el uso de estos algoritmos de soporte a la decisión, ¿no? Entonces, es muy bonito como ver que esa respuesta liga con que todo el proceso de todas las partes que tenemos que mejorar llevan a construir esas plataformas, esos data lake, ese espacio de datos, ¿no?, que es de lo que va las jornadas este año, de imagen en este caso, para el desarrollo cada vez más de algoritmos aplicados pues a distintos casos de uso, como decía Javier. Y nada, por último eso, agradecer también a todos los dinamizadores que han participado con nosotros, que nos han ayudado un montón a llevar esos distintos grupos de trabajo y que lo han hecho fenomenal. Y bueno, y una vez más a todos los que habéis venido por vuestra ayuda. Muchas gracias. Bueno, pasamos al quinto taller. El quinto taller vamos a hablar sobre los sensores y la integración sobre toda la información que... Como efectivamente acaba de decir nuestro moderador, nuestro taller ha estado centrado en evaluar el impacto que tiene la tecnología en el rol de los pacientes y de los profesionales sanitarios, ¿no? Tengo que decir que aunque ayer la amenaza del resto de talleres era el jamón que sorteaban en el taller número 1, se ha convertido en la amenaza del jamón a las 12, ¿no?, la hora que iba a empezar el taller. Pero a pesar de eso hemos conseguido llenar la sala, que ha bajado ilusionada y con mucha ilusión para participar, ¿no? Especialmente destacar la labor de los dinamizadores, que no han empezado con nosotros a las 12, sino que han empezado a las 9:30 de la mañana, que les hemos convocado para trabajar en las preguntas que queríamos preparar para cada uno de los 4 grupos, y que hemos alargado casi hasta el inicio del taller. Así es que de verdad agradeceros de verdad y de corazón vuestro trabajo y vuestro esfuerzo, ¿no?
La metodología que hemos llevado a cabo ha sido dividir a todos los participantes y dinamizadores en 4 grupos para representar los 4 actores principales que tienen que ver con la diabetes, ¿no? Que eran pacientes, profesionales sanitarios, gestores de la administración y los profesionales, y vosotros, los profesionales de IT. Y se han trabajado tratando de responder las preguntas que previamente habíamos trabajado con los dinamizadores, que nos han llevado a una serie de conclusiones, ¿no? Que ahora Pau compartirá con vosotros. No quiero pasar el micrófono a Pau sin destacar la espontánea participación de una persona que yo creo que ya no está aquí, una persona que estaba cubriendo desde una agencia de comunicación nuestro taller y que espontáneamente ha venido a decirme gracias porque en primera persona, en la persona de su padre, que era diabético, vivió el efecto de la monitorización de los sensores de la monitorización de la glucosa y de cómo impactó y cambió la vida de su padre y la vida de todos sus cuidadores, ¿no? Nos ha emocionado. Yo, que no me cuesta mucho, casi lloro cuando me explicaba su testimonio, pero después la he invitado a que lo explicara y lo compartiera con el resto de la audiencia. Y ha sido, francamente, primero muy real y después, francamente, muy emotivo. Así es que yo creo que no está, pero en cualquier caso, muchas gracias, ¿no? Y ya paso la palabra a Pau. Bueno, básicamente, si nos podéis pasar las últimas diapositivas. Pues está por aquí, perdón. A ver, básicamente esto lo veréis vosotros en la proyección, yo no lo veo, pero bueno, básicamente. Hemos intentado en el taller dar una visión global de todo lo que implica la gestión de la diabetes, todos los equipos que se están implicando, todos los diferentes datos que se están generando, como la necesidad de ver que hay pues, bombas de insulina, que realmente tienes sensores, que tienes glucómetros, que tienes la cerrada como un conjunto de equipos, que cada paciente puede tener 1, 2 o 3 tecnologías diferentes que hay que gestionar, que hay que integrar en nuestra plataforma. Y nos hemos explicado un poco el modelo que nosotros desde el IX estamos desarrollando también, conjuntamente con CatSalud, de decir, bueno, hay que hacer una plataforma, hay que integrar estos datos. Nos ha costado mucho convencer a la industria de que es la necesidad de incorporar la información dentro de nuestros sistemas, pero era una demanda global. Todos estamos de acuerdo en que la integración de esta información era básica para poder avanzar en el tratamiento de los pacientes y compartir el empoderar al paciente en este sentido. Y lo hemos intentado hacer un poco diferente, decir, bueno, vamos a intentar que si quisiéramos pues, un proyecto de este tipo, ¿qué visiones tendríamos? La visión del paciente, la visión del personal sanitario, la visión del gestor y la visión de tecnologías de la información, ¿no? En este sentido, simplemente profesional, lo que nos plasmaba es, bueno, necesito que tenga un sistema seguro, que sea fiable, que me sienta cómodo, que no sea difícil de implantar, que tenga una fiabilidad respaldada por estudios clínicos. Y básicamente pues era pedirnos esta seguridad y esta facilidad de uso, ¿no? Que sería más destacable. Si pasamos diapositiva, tengo que pasarla yo. La visión del gestor esta ha sido muy divertida cuando hemos visto las conclusiones, porque son todo preguntas. ¿Cuánto me costará? ¿Cuánto me ahorraré? ¿Es muy complicado? ¿El sistema es seguro? Toda una serie de cuestiones que no nos han dado una orientación de qué es lo que quiere un gestor, sino todo lo que nos preguntaría en caso de implicar esta solución, ¿no? Si pasamos más a la visión del paciente, pues lógicamente lo ve como una mejora en lo que es el sistema en su vida, en su día a día. Pasar de las libretas que hemos enseñado, ¿no? Las libretas típicas de papel en que tenías todos los registros escritos a mano, a pasar a estos sistemas que te permiten olvidarte de esta recogida porque ya te lo hace por ti y que puedas compartir con tus familiares, lo que nos comentaba la compañera. Bueno, pues todo se ve como un sistema que realmente puede empoderar al paciente en la gestión de su propia diabetes y evitarle toda una serie de complicaciones posteriores, ¿no? Si pasamos al siguiente. Y la versión de IT ha sido muy divertida porque, como podéis ver, ha sido más tecnológica. Nos han hecho el PowerPoint, esto lo han hecho durante la sesión. Pero bueno, si pasamos al siguiente, hemos visto lo de HL7, hemos visto los firewalls, hemos siguiente diapositiva, hemos visto también sistemas de single sign-on. Todo esto ya nos sale en nativo, o sea, ya es como lo tenemos integrado en nuestros genes. Cuando hemos pasado a la siguiente diapositiva, pues les he comentado, no está, bueno, no está, les he comentado, menos me habéis chafado la presentación porque yo todos estos los quería explicar. La integración, la necesidad de estándares, la necesidad de incorporar estos datos. Agradecerle al grupo porque ha sido muy participativo en este sentido. Yo los he visto muy cómodos poniéndose en el papel de otros gestores o de pacientes.
y básicamente pues agradecer a la oportunidad de hacer el taller, ¿no? Bueno, yo, como soy una persona muy despistada y tengo 3 minutos 32, voy a dar las gracias lo primero. El primero al Servicio Canario de Salud, porque ha puesto un equipazo a trabajar con nosotros en este taller y estoy encantado. Ha puesto a dinamizadores, ha puesto a María, que es la que se ha escapado de subir aquí conmigo, a presentar las conclusiones, y ha puesto al dinamizador de los dinamizadores, que es Fernando, que es el que ha tirado de todos nosotros para tener un buen taller. Yo brevemente os explico la idea que teníamos con el taller. Era, aparte de fastidiar las vacaciones a un paciente que se llama Juan, dar una idea de lo que intentábamos transmitir ayer en la presentación, la necesidad de percibir al paciente en toda la continuidad asistencial, desde que Juan va a su centro de salud, a su médico de cabecera porque tiene una infección, el médico de cabecera lo trata, es una infección normal. Juan a las 2 semanas se va de vacaciones, se va a un crucero a Grecia, empieza a tener una sintomatología un poco más compleja, le tratan en el barco, hay necesidad de ingresar a Juan y permanece unos días en un hospital de Grecia y, por la complejidad de la infección, se le decide trasladar a España a su hospital de su comunidad autónoma. Lo que no sabe Juan es que en Grecia hay una alta prevalencia de una infección de una bacteria multiresistente y que se ha traído a la bacteria con él. Entonces, por suerte, en el hospital de Juan hay una vigilancia activa y esa es la tercera fase de la perrería que le hemos sometido a Juan, donde hay vigilancia activa y en el servicio donde a él le ingresan se enciende una alarma y dicen, bueno, pues vamos a mirar por si acaso a Juan, porque como viene de Grecia y allí tiene una alta prevalencia, vamos por si acaso a ver si esta infección que tiene la produce una bacteria multiresistente. Y la produce. Controlan al resto de los pacientes y son capaces de frenar con relativa a tiempo un brote en el hospital. Entonces, lo que hemos hecho ha sido en esas distintas estaciones de Juan, en la atención primaria, en esa vigilancia epidemiológica que es necesaria, teniendo muchos datos, hasta que ingresan al hospital y cómo hay que manejar una infección compleja. Entonces, hemos pedido a los participantes del taller que dijeran, bueno, cuando Juan va a la consulta, ¿qué creéis que puede aportar las tecnologías de la información a los médicos de atención primaria para manejar la infección? Entonces, teníamos suerte y en el taller pues, participaban clínicos, participaban epidemiólogos y participaban tecnólogos. Entonces, los clínicos médicos de cabecera decían, yo necesitaría 2 cosas, que me ayudaran a tomar mi decisión con los síntomas que tiene mi paciente y luego tener acceso a la información. Para la primera parte, pues se ha hablado de cosas como integrar las guías clínicas en las herramientas de ayuda a la decisión clínica que el médico tiene. Se ha hablado de que para eso es necesario normalizar la tecnología, se ha hablado de que tenemos que integrar las guías de uso de los antibióticos, de ligar el resultado a las prescripciones, es decir, una serie de cosas que ayuden al médico a tomar la decisión correcta. Y una vez que sabe cuál es la infección, tiene que decir cuál es el mejor antibiótico y para eso necesita tener acceso a los datos que ya hay, pero que no siempre tiene a disposición en su ordenador. No puede ver los datos de la microbiología, entonces ellos necesitan poder ver. Esto aparentemente es sencillo. La conclusión a la que hemos llegado es que todo esto ya está y que es fácil poner a disposición de los médicos. Entonces ya hemos pasado a decir, bueno, pues si esto es fácil, vamos a pedir más. ¿Por qué no cruzáis esos datos de microbiología con estas guías clínicas y hacemos algoritmos que directamente al médico le digan el tratamiento antibiótico más óptimo para tu infección es este? Bueno, pues eso lo han pedido también, ese cruce de datos. Y luego hemos pedido, puedo hacer minutitos más, espero. Nos han pedido, ya por pedir, han dicho, bueno, pues como esto ya existe, lo hemos visto con los ejemplos de la diabetes, se ven los ensayos clínicos, cómo puedes hacer una trazabilidad de la medicación, pues también nos vendría muy bien conocer el resultado clínico de ese tratamiento, porque a diferencia del hospital, el médico de primaria no sabe o no hace un seguimiento a largo plazo de su paciente, no sabe cómo termina esa infección y vendría muy bien saberlo, vendría bien si el paciente toma la medicación. Entonces, toda esa trazabilidad que ya existe sería muy necesario integrarla en la atención primaria. En la siguiente estación está la vigilancia epidemiológica, que un poco hemos pedido lo mismo. Los datos están, bueno, pues vamos a conectarlos, hay que garantizar la interoperabilidad de lo que sucede en el Hospital Virgen del Rocío con lo que sucede en el 12 de octubre de Madrid o lo que sucede en el Hospital de Grecia, donde ha estado ingresado Juan. Entonces necesitamos garantizar esa interoperabilidad. Querríamos tener vigilancia europea transfronteriza.
Necesitamos diseñar y normalizar algoritmos que nos permitan predecir los datos que tengan interés epidemiológico. Aquí es donde voy. Si tú recoges y retrospectivamente todos los datos de la microbiología, te pueden ayudar a predecir el éxito de tu tratamiento antibiótico. Eso debe de poder integrarse en las guías de prescripción y en las guías de tratamiento. Decimos ya otras cosas que nos interesarían. Pues hemos hablado, a lo mejor no es tan necesario que Juan puede, en este caso, Juan venía de traslado a otro hospital y, como os digo, el servicio intuía que podía ser una bacteria multiresistente, pero a lo mejor Juan vuelve de sus vacaciones y su sintomatología empieza después y se ha traído la bacteria de allí. Bueno, pues a lo mejor a Juan se le olvida mencionar que ha estado en vacaciones en Grecia. Pues algo en el sistema debería conectar, y esto está ocurrido ya con los móviles, le damos permiso para que sepa dónde estamos en todo momento, que solo por razones de salud saltara en el sistema, ojo, que si esta infección es compatible con una bacteria que hay en un país donde ha estado Juan. Ese tipo de cosas que entendemos que son posibles, hay que garantizarlas y ayudaría muchísimo al éxito clínico. Luego, lo del pasaporte COVID nos ha dado la idea de que pues, Juan, para bien o para mal, hay veces que puede recuperarse, pero puede quedar esa huella y necesitan saber otros hospitales, su médico de cabecera, que Juan ha tenido esa infección y debería tener esa especie de pasaporte de portador si llega a ser un portador de la bacteria multiresistente. Y luego en este caso, pues el pobre Juan sí que volvió de un hospital y acabó en un hospital de 1000 camas, donde tenía una infección muy compleja que no todo el mundo sabe manejar. Entonces en los hospitales hay una cosa que llamamos los PROA, que son los programas de uso optimizado antimicrobianos, que son equipos multidisciplinares de un especialista en manejar las infecciones, un farmacéutico y un micro. Bueno, pues estos equipos tendrían que tener la capacidad de poder saber cuántos pacientes como Juan tienen en un hospital en el día a día, de saber si hay 5, 6 o 7 pacientes con esa infección, de saber si tienen que hacer que hay un resultado de microbiología y pueden retirar antibióticos o que no hay un antibiótico bien pautado. Y ahí es donde claramente las tecnologías de la información pueden ayudar en el día. Esos sistemas de ayuda a la decisión clínica ya existen, hay que integrarlos, lo que tenemos que hacer es integrarlos. Entonces hemos llegado a estas conclusiones, porque nosotros desde el PRAN ya proponemos esto, estamos ya trabajando con la Secretaría de Estado de Salud Digital, han creado un grupo de trabajo con representantes de las comunidades autónomas donde se va a trabajar precisamente en esto, en crear una herramienta de ayuda al manejo de las infecciones complejas. Y esa herramienta va a hacer, o queremos que haga, todo eso que hemos dicho: integrar la información epidemiológica, integrar la historia clínica del paciente, sus datos de análisis clínico, los de la dispensación de cualquier medicamento de farmacia, incluido antibiótico, y los datos de microbiología. Eso ya hay herramientas, lo que hemos cogido es ideas de todas las que hay y queremos que eso se haga. Van a hacer este grupo de trabajo lo que os estoy diciendo que han identificado. Hay que estandarizar todo eso, hay que decir cómo tienen que darse los datos de farmacia, de micro y de hospital. Entonces hemos pensado que o es el mensaje que nos han transmitido los representantes de TIC del grupo de trabajo, está el dato y informáticamente es posible. La dificultad está en la interoperabilidad y yo me he encontrado esa dificultad implantando este piloto en distintos hospitales. Entonces han dicho, pues todo esto pasa porque esa interoperabilidad sea un requisito en cualquier pliego de un proyecto en cualquier hospital. Si tú vas a poner un programa informático en el servicio de farmacia, fenomenal, el que quiera el servicio de farmacia que más le interese, pero hay una cláusula que exige que tiene que ser interoperable y tiene que dar los datos a la Consejería, al Sistema Nacional de Salud. Y luego ya hemos hablado de ciencia ficción, porque yo sé que estos datos lo pueden hacer, el Big Data, la inteligencia artificial. Teniendo toda esa integración de datos nos permitirá hacer auténticas virguerías en esto, pues modular umbrales de antibióticos para evitar que se produzcan las resistencias, hasta cuánto puedo prescribir un antibiótico, nos va a permitir saber si Juan el catéter se lo cambió una enfermera que atendió a Alfonso en la cama 12 de 16 y saber si ha habido un mecanismo de transmisión, saber si el servicio de limpieza, saber esa trazabilidad de las muestras, es decir, todo eso es lo que a día de hoy es posible y todo pasa por esa interoperabilidad. Y luego, cerrando el círculo, todo eso tiene que volver a la atención primaria. Cuando a Juan, afortunadamente, le den de alta en su hospital, todo lo que le ha pasado a Juan en su ingreso tiene que verlo el médico de cabecera. O sea, hay que volver a ser capaces de cerrar el círculo con toda esta información. Así que bueno, espero que el taller, la gente que participó, les resultara interesante, nos llevamos muy buenas ideas y sobre todo la parte de los pliegos, ahora que lo estamos trabajando con salud digital, créeme que la tendré en la cabeza permanentemente y lo diré. Así que muchas gracias. Pues muchas gracias. Bueno, pues a mí se me surgen muchísimas preguntas y creo que aquí también, pero es que no tenemos tiempo. Yo he apuntado aquí algunas frases que me han resultado
se han dicho muchas cosas muy interesantes. Algunas me han sorprendido, ¿no? Porque es cierto, ¿no? Es decir, necesitamos algún éxito. Es cierto. Eso es cierto. Porque sobre esa base podemos crecer o podemos construir, ¿no? La investigación es digital, es verdad, todo el mundo sabe que la investigación se basa en los datos, pero la investigación es digital. Y eso también es cierto. Ya, es muy cierto. Después hay otras frases que, no por repetidas, parece que no se cumplen, porque se repiten incansablemente en casi todos sitios. La interoperabilidad como un requisito, la disponibilidad, la sostenibilidad. Eso, ¿desde cuándo estamos escuchando eso? A mí me gustaría que algún momento ya no se escuche, porque ya se ha superado, pero todavía no. Y, hombre, me ha gustado mucho la frase de este compañero que ha dicho cómo cambió la vida de un paciente. Eso es muy bonito, es muy bonito. Y no nos olvidemos de una cosa muy importante, la seguridad. Cada vez estamos más en riesgo, no solamente de perder los datos, de que se filtren, de que nos echen abajo los sistemas, etcétera, ¿no? Por lo tanto, no nos olvidemos que en todo este tipo de cosas hay que cumplir con la Ley de Protección de Datos, hay que cumplir con el reglamento y hay que cumplir con el esquema nacional de seguridad. Tanto en los procesos, digamos, software y todo esto, comunicaciones, como los cacharros que queramos poner. Y bueno, yo voy a acabar ya diciendo que antes a la primera la aplaudimos. Yo creo que como creíamos que teníamos tiempo, pues venga, vamos a aplaudir a todas. A los siguientes no lo hemos aplaudido ninguno cuando se lo merecen igualmente, y os pido un aplauso para el resto, que os parece yo no es.